buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Serratos y este es tu canal, El Café de los Martes, donde vamos a platicar los temas que te van a interesar y que publicamos en internet en la página eldondeledad.org, y también puedes seguirnos en nuestro podcast, en YouTube y en redes sociales. Hoy contamos con la presencia de un destacado conocedor de la historia y tradiciones de Jalisco, el maestro Abel Campirano Marín, para platicarnos de las grandes transformaciones de nuestra ciudad. Buenos días, estimado Abel. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Buenos días a las personas que nos hacen el favor de seguirnos en este espacio de cultura y de entretenimiento. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro amigo Abel Campirano Marín. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, locutor, columnista, profesor, comentarista, y trabajó también en el Tribunal Fiscal de la Federación en la Sala Regional de Occidente en 1978. Ha participado por más de 30 años en diferentes medios impresos, en radio y en televisión, como El Informador, El Occidental, Milenio, XCW, Canal 4, 6 y 9. Condujo con Jaime García Elías el programa La Bella Época, donde rememoraban y hacían un rescate de la cultura y tradiciones de Jalisco. Ha impartido clases en la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad de Guadalajara y la Panamericana. Ha escrito ensayos sobre los grandes tratados de México, la evolución histórica del daño moral, el proceso de Cristo, la cual fue distinguida con el premio José Ruiz Medrano. Dirige su propio bufete de asesoría corporativa, donde tiene un área especial de servicio social y de consultoría gratuita a personas de bajos recursos. Vamos a dar inicio. Guadalajara no solo creció durante el siglo XX, pasó de ser una elegante ciudad provinciana de la bella época a convertirse en una metrópoli moderna sin perder del todo su alma que la distinguía. Platícanos, Abel. Muchas gracias, Hugo. Bueno, miren, antes de empezar en el siglo XX, me voy a ir hasta el siglo XVI, hasta el siglo XV prácticamente. Guadalajara fue fundada el 14 de febrero de 1542. A nosotros nos fundó una mujer. Antes que empezaran las cuestiones del feminismo, una mujer fue la que dio a luz esta ciudad, que fue Beatriz Hernández. Vino junto con Cristóbal de Oñate, que eran adelantados del famoso Beltrán Nuño de Guzmán, que sugirió que se le pusiera a nuestra ciudad ese nombre en recuerdo de la ciudad de Guadalajara, de donde él era oriundo, allá en España. El significado en árabe es río pedregoso. Y fue fundada en los márgenes del río San Juan de Dios. De 1542 hasta 1788, más o menos, estamos hablando ya del siglo XVIII, Guadalajara fue una ciudad totalmente provinciana. Nosotros teníamos una situación privilegiada, porque así como la Mesopotamia se le considera la tierra entre ríos, la baña el Tigris y el Éufrates, hoy es Irán. Bueno, pues así también Guadalajara. Nosotros teníamos un río caudaloso y un río que venía a significar lo que el Danubio, el Rin, el Támesis a las grandes ciudades europeas, el río de San Juan de Dios. Aparte había otros ríos que eran afluentes, como el río del Caballito, el arroyo del río Hondo, el arroyo del Colomo, y que ahora por eso vemos tantas inundaciones aquí en la zona de Plaza Patria, porque por ahí venía un arroyo que venía directamente desde la primavera. Lo que pasa es que los grandes urbanistas pierden de vista la orografía propia de nuestro territorio, de nuestro terreno donde está sentada Guadalajara, y lamentablemente perdimos muchísimo de caudal. Fue el gobernador Ahumada en el año de 1905 el que determinó que se viniera a entubar el río San Juan de Dios, que fue donde se fundó Guadalajara. Hoy tenemos la Plaza de Fundadores, a espaldas del Teatro Degollado por la calle Ángela Peralta,
pero en realidad el sitio fue más pegadito hacia lo que hoy es Pedro Moreno y la calzada Independencia. Y decidió entubar el río de San Juan de Dios por una razón muy simple, porque ahí, por precisamente la orografía del terreno, venían las aguas residuales de la parte oriente de la ciudad y de la parte poniente de la ciudad. Bueno, hay que recordar también que en el Parque Agua Azul, que la gente, así le llamamos todos, Parque del Agua Azul, pero antes, en sus orígenes, era el parque, o más bien, era el Lago Azul. Pero como tantas cosas, nosotros hacemos esas desinencias indebidas de los lenguajes y se queda así, es el Agua Azul. No, no es Agua Azul, esa era la Laguna Azul, porque el agua era casi de un color azul zafiro bajito, hermosa, que tenía en su época un paseo hermosísimo. Te paseabas en lancha y yo llegué a hacerlo, a probar agua de los manantiales del Agua Azul, literal. Agarraba yo la mano por instrucciones de mi papá, a ver, tómale tantito, y así me tomaba un agua pura y cristalina. Y esos manantiales se iban a dar al río de San Juan de Dios. Guadalajara vino a transformarse en el siglo, una gran transformación que tuvo Guadalajara, que originalmente se fundó con el sistema de división de la Cruz Franciscana por los reglamentos que estableció el rey Felipe II de España. Y nosotros dividimos, por eso ustedes seguramente se habrán dado cuenta que existen en muchos cuadros o cédulas de la nomenclatura de Guadalajara, cuartel fulanito de tal. La Guadalajara estaba dividida en cuarteles. Después se dividió en sectores, que tú te acuerdas muy bien, el sector Hidalgo, sector Libertad, sector Reforma, con un eje, el eje de la calzada Independencia y el eje de la calle Morelos y Gigantes. Bueno, pues resulta que después viene César Coll Carabias, que fue un alcalde de aquí de Guadalajara, y nos cambió completamente esa forma. Estoy hablando, salpicando un poquito, pero para tener un contexto. Estoy hablando de ya el pleno siglo XX, y cambió de los sectores a las zonas. Y ahora le llaman zona Minerva, zona centro, zona etcétera. Pero tradicionalmente los tapatíos de cepa ubicamos sector Hidalgo, Juárez, Libertad y Reforma. Lo que vino a detonar aquí un cambio sustancial en Guadalajara fue con la llegada de Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde Ibarriga, un clérigo, era monje dominico, llegó aquí a Guadalajara, fíjense, a la edad de 71 años. Para la época en que llegó, estamos hablando del siglo XVIII. Llegó aquí en 1788, 1786. Y vino a la edad de 71 años a darnos un legado que todavía se preserva. Fíjense, fue y gestionó, entre otras muchas cosas, ante el rey Carlos III, que nos diera la licencia para que aquí tuviéramos la segunda universidad de toda América, que es la Universidad de Guadalajara, la entonces Real y Pontificia Universidad de Guadalajara. Luego el hospital que ahora se llama Hospital Fray Antonio Alcalde, el Hospital Civil de Belén. Fíjense que cuando llegó alcalde, llegó en plenos problemas, que aquí Guadalajara estaba asediada por la peste. Bueno, pues lo que hizo Fray Antonio Alcalde fue que el primer hospital que existía, que fue el Hospital de los Juaninos, porque estaban ahí por San Juan de Dios justamente, que era el Hospital de San Miguel, era insuficiente para atender a los enfermos. Entonces se le ocurrió crear un hospital extramuros. Fíjense lo pequeño que era la ciudad de Guadalajara. Estoy hablando del siglo XVIII. Todavía no llegamos al siglo XX, siglo XVIII. Pero marca una transformación fundamental en Guadalajara. Extramuros porque pues Guadalajara no alcanzaba a llegar hasta lo que hoy es, bueno, antes era la Alameda, hoy el Parque Morelos. Entonces decidió que se creara el Hospital de San Miguel de Belén, que fue también un esfuerzo extraordinario de Fray Antonio Alcalde. ¿Para qué? Para que tuviéramos un hospital que fuera consagrado, como todavía existe el lema, a la humanidad doliente. Alcalde también nos dejó el santuario. El santuario lo hizo en 4 años. En 4 años se edificó el santuario. Fíjense, si establecemos una comparación con el templo expiatorio del Santísimo Sacramento, que se encuentra por la calle de Madero, Tolzá, López Cotilla y Escorza, duró más de 70 años en construcción. Y Fray Antonio Alcalde en 4 años se aventó
el santuario. Pero no solo eso, fíjense, algo interesantísimo, la labor social de Fray Antonio Alcalde. Las casitas. Las cuadritas, exactamente. Que todavía las podemos ver, si tienen ustedes oportunidad de ir al centro, en Alcalde 576, es el último vestigio que queda de las cuadritas, que antes le llamaban las vecindades. Él, de la limosna de contribuciones del propio gobierno y de contribuciones de la corona española, hoy que tanto le criticamos y le echamos mal a los españoles, hay que reconocer también que hubo muchísimas cosas que nos dejaron y nos apoyaron para que esas casitas a lo largo de 16 cuadras se les dieran a la gente más pobre y necesitada. Y otras muchas cosas que hizo Fray Antonio Alcalde. Aquí lo importante es que la Guadalajara empezó a sentirse una Guadalajara moderna porque ya tenía universidad, porque ya tenía escuela. Pero lo que vino a detonar esto fue la llegada del ferrocarril. El ferrocarril. Estamos hablando de las postrimerías del siglo ya XIX. El ferrocarril llegó a Guadalajara el 15 de mayo de 1888. Aquí tenemos una imagen que no es exactamente del día que llegó, pero de los primeros ferrocarriles que llegaron aquí a Guadalajara. Vean la indumentaria de las personas que se utilizaba. Estamos hablando de las postrimerías del siglo XIX, principios del siglo XX. Era una novedad el que llegaran los ferrocarriles. Era el ferrocarril central mexicano. Ahí en la locomotora, que era locomotora de vapor, ahí dice Central Nacional o Ferrocarril Central Mexicano. Y era espectacular. Manuel Caballero hizo un ensayo sobre las fiestas de la llegada del ferrocarril, de ver que llegaba por fin la modernidad a Guadalajara. El ferrocarril lo trajo Porfirio Díaz, también otro personaje histórico muy cuestionado. Fue el primero que hizo un fideicomiso para el establecimiento de las líneas de ferrocarril de México a Veracruz. Y gracias a Porfirio Díaz pudimos tener nuestro ferrocarril. Allí se ve el anuncio Ferrocarril del Pacífico de México. Esta imagen corresponde al sitio donde hoy estaría más o menos una cuadra antes de las 9 esquinas, atrás de donde se encuentra por la calle Colón, donde se encuentra el templo de San Francisco de Asís. Vamos a ver en otra imagen. Fíjense, esta es una de las calles que ha sido más fotografiadas aquí en Guadalajara. Es la calle Pedro Moreno, esquina con la calzada Independencia. Esa pila le decían el ombligo de Ahumada. ¿Se acuerdan? Luis Carmen Ahumada fue el que vino a entubar el río San Juan de Dios. Sí. Y la gente decía, híjole, aquí en el río, pues lavábamos, porque hay muchas imágenes antiguas de Guadalajara donde se lavaba precisamente, las señoras iban a lavar literalmente la ropa. Pero también, recuerden, los manantiales que venían del agua azul venían por un ducto especial que llegaba hasta esa pila y la gente se surtía. Y obviamente la Conseja Popular dijo, ese es el ombligo de Ahumada, vayan al ombligo de Ahumada a llenar sus baldes. Es Pedro Moreno y la calzada Independencia. Así como lo estamos viendo, imagínense que estamos nosotros situados a nuestras espaldas, el Mercado Libertad o el Mercado de San Juan de Dios, para que más o menos se ubiquen. Aquí es importante la indumentaria, los sombreros que se utilizaban, prácticamente los sombreros que hemos visto en muchas fotografías de la Revolución Mexicana, la vestimenta de manta, las carretas que eran pues obviamente tiradas por mulitas y por caballos. En esa época todavía estaban calandrias, carretelas y chispas. El automóvil apenas iba a llegar aquí, el Ford T, pero llegó hasta la década siguiente. Y algo interesante, la vestimenta de manta. En las garitas se les impedía a las personas que vivían en el campo llegar a Guadalajara con vestido de manta. Ah, caray. Prohibido totalmente, tenían que quitarse los guaraches, ponerse zapatos y ponerse una indumentaria que fuera apropiada para poder circular en la ciudad, para poder ingresar a la ciudad. Caray. Y hoy día la manta, codiciadísima. Claro. Codiciadísima porque todo el mundo dice, no, yo traigo mi camisa de manta. O la mezclilla, que antes era oprobiosa para los sombreros, que ahorita lo mencionabas tú a la entrada del programa, la Guadalajara del Oriente y la del Poniente. Y decían, no, eso es para los obreros, los que viven allá en el Oriente, ellos que se pongan la mezclilla. Hoy día, un pantalón de mezclilla te cuesta más que un traje. Sí, claro. Vamos a otra imagen, por favor.
Miren, aquí está en una fotografía, al fondo se alcanza a ver la cúpula de la torre, mejor dicho, del templo de San Francisco de Asís. Y aquí están los patios posteriores del ferrocarril, cuando todavía estaban ahí los rieles. Buena parte de ese trazado de los rieles sirvió en el interior para que en el año de 1886, es decir, 2 años antes de que llegara el ferrocarril aquí a nuestra ciudad, Ignacio Luis Vallarta puso el primer riel. El primer riel, pero no para los ferrocarriles, para los tranvías. Para que Guadalajara fuera una ciudad moderna y que se pudiera, porque la gente pues andaba a caballo, trasladando con facilidad. La primera ruta que se hizo fue a San Pedro Tlaquepaque, donde las familias acaudaladas tenían su quinta de descanso. Eran unas granjas muy bonitas, había muchos sembradíos de jícama, había árboles frutales, era un espectáculo. Pero también Zapopan dijo, yo cuento. Y entonces esa ruta que primero se hizo hacia San Pedro, se hizo hacia Zapopan. Y en 1 hora y media más o menos era el traslado desde Zapopan hasta San Pedro Tlaquepaque. Pero había adentro de nuestra ciudad varias rutas. Al ratito les voy a poner ahí unas fotografías de los tranvías que teníamos, que primero fueron de mulitas. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos, miren, ahí está uno de los tranvías. Este ya era tranvía eléctrico. Vean los modelos de los carros. Estamos hablando de carros de los años 30, de las series aquellas de los Intocables y demás. Y ahí podemos ver atrás, al fondo, se ve el templo de San Francisco de Asís, en lo que hoy sería la avenida 16 de septiembre. Allí ese tranvía era un tranvía de lujo y el tranvía eléctrico vino a sustituir el tranvía de mulitas. Los tranvías eléctricos dejaron de circular en nuestra ciudad en el año de 1943. Así que ya estamos hablando de una época que me voy saltando porque los tiempos, olvídate, perfecto, ¿no? Pero los quiero ir llevando como en un cuento, cómo vamos evolucionando. Aquí estamos con los tranvías, ya había vehículos, ustedes los pueden ver aquí. Y esto que vemos nosotros hacia la derecha en el tejabán, ese techo, es el de la parte lateral de la estación. Esa era la estación de ferrocarriles aquí. Y si ustedes me van acompañando, por lo menos, si no con la imaginación, con su vista, hagan de cuenta que vamos caminando. Vamos a pasar por donde está el tranvía, seguimos hasta el fondo donde está San Francisco de Asís, el templo de San Francisco, y a mano izquierda, a la vueltecita, ahí estuvo uno de los primeros hoteles aquí en Guadalajara, que fue el Hotel Bonsdet. Y allí se puso uno de los primeros restaurantes famosísimo aquí en Guadalajara, la Alemana. En la Alemana, no sé si te tocó. Claro, desde híjole, luego, sí, las cervecitas, por supuesto, las ahogadas, los sesos a la mantequilla, claro. Delicioso ese lugar, y era para familias, era muy bonito ese lugar. Bueno, esa es una fotografía muy emblemática. Vamos a otra más. Miren, ahí están los primeros tranvías de mulitas. Esta es una imagen del Hospicio Cabañas, y ahí está arriba el letrero, como si fuera un camión, Hospicio y Cervecería La Perla, que fue de las primeras cervecerías que tuvimos aquí, antes de la cervecería La Estrella. Y, orgullosamente, Tapatías. Esa calle ya no existe, obviamente. A la derecha ven ustedes el parte de las vías, porque ya se iban a poner también las del tranvía eléctrico. Este era el tranvía de mulitas, era como los actuales camiones. Al fondo se ve el Hospicio Cabañas, que fue obra del obispo que siguió a alcalde don Juan Cruz de Cabañas y Crespo. Por eso se llama Hospicio Cabañas. Miren, ahí está otra imagen del hospicio. Está incluso hasta datada, tiene fecha Guadalajara, 1920. Ahí está el Hospicio Cabañas. Vuelvo a lo mismo, chequen las indumentarias, el vestido de manta. Y ahí está a la izquierda, en primer plano, uno de los primeros cines que hubo en Guadalajara, el Cine Allende. Ese es el Hospicio Cabañas, Guadalajara, 1920. Y es muy difícil de apreciar, pero ahí estaba un relojito que después fue cambiado. Eso de la historia de los relojes da para otra invitación, no para mí, sino alguien que sí sepa. En el Palacio de Gobierno, el reloj de Palacio de Gobierno, cuando tengan la oportunidad, vayan a ver y van a ver un orificio que fue un balazo de una carabina 30-30 de Julián Medina, si mal no recuerdo, en la época revolucionaria. Bueno, son de las cosas que se quedan volviendo. Otro día te platicaré de la inscripción
que aparece en una de las esquinas de Pedro Moreno y Corona en Palacio. De ahí viene la palabra cuico, que antes decían despectivamente, pues ¿qué? ¿Yo soy hijo de cuico o qué? ¿De dónde viene? Y es de una frase latina, la historia es más larga, que decía que en vano custodian los que se encargan de cuidar a la ciudad si Dios no está haciendo lo propio. Luego les platico esta historia. Mira, aquí está uno de los principales hoteles que había, que es el Hotel Imperial. Estoy hablando de ya principios del siglo XX. Esta calle, dijéramos, estamos parados en la avenida Prisciliano Sánchez. Y la calle que se ve transversal o que va cruzando es la calle Colón. Y al fondo a la izquierda, no se ve, pero ahí estaba la estación de ferrocarriles. Entonces nos quedaba, bueno, a los visitantes, en la pura esquina, el hotel que se llamaba Hotel Imperial, de los primeros hoteles, en Prisciliano Sánchez y Colón. Noten ustedes el tipo de construcción que se tenía, que de estilo totalmente afrancesado, exactamente. Aquí tenemos otra imagen de la estación de ferrocarriles. Ahí está Ferrocarril Central Mexicano, que así se llamaba antes, y después se llamó Ferrocarriles Nacionales de México. Allí pueden ustedes ver esos coches que se ven ahí o esos carruajes, se llamaban coches de sitio. Había un reglamento municipal que se estableció para que estos fueran los taxis de esa época. Repito, 1888 llega el ferrocarril aquí a Guadalajara. Y llega y sí, las personas que viven con sus belices, que antes les llamaban las petacas, para llevarlas a dónde, pues lo primero estaba el hotel ahí cerquita. Ahí vemos otros los hoteles, el Hotel Cosmopolita, también por la calle Colón, a la vuelta del Hotel Imperial. Es el que vemos al lado derecho de la fotografía. Y fíjate, Hugo, ahí sí tiene un belvedere, ahí arriba, que es como un mirador, es lo que es el belvedere, que te asomas como una especie de terracita para estar viendo, ¿no? Bueno, pues estos coches de sitio era así como se le llamaba a los de Guadalajara. Hoy les llamamos taxis, pero antes, pídete un coche de sitio. Sí. Más al ratito voy a ver uno, les vamos a poner uno que tenía, no como hoy en Guadalajara, que ya son de colores, azul con blanco y antes azul con amarillo. Que eran carros particulares, pero se distinguían porque tenían un triangulito. Traje una foto, ahorita se las enseño. Ahí tenemos otra construcción con su correspondiente belvedere, el tranvía eléctrico, y ahí están las personas trabajando en 1931. Los tranvías se acabaron en el 43. La bombilla, vean ustedes los que hoy les llaman modernamente los abortantes, pues antes eran las bombillas, que vinieron a superar las que eran de carbón, que había un señor que le decían el sereno, el que iba y prendía y apagaba. Y cada hora iba diciendo que todo estaba sereno. Las 11 y todo sereno. Y la gente decía, todo está tranquilo. Las 12 y todo. Después de ahí viene el sereno. Y la canción de Ahora sí, señor sereno. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro. Bueno, vamos con otra fotografía. Y ya te acaparé toda la plática yo. No, está perfecto. Mira, aquí tenemos el nuevo Hotel Fénix. Ya estamos hablando de los casi mediados de los 40, que fue uno de los hoteles más modernos en su época de la ciudad de Guadalajara, dice el nuevo Hotel Fénix y anexos. Esta fotografía está en Corona y López Cotilla. López Cotilla antes tenía el sentido de circulación al revés, como lo tiene hoy, que era de poniente a oriente. Y Madero, le decíamos, es de bajada, y bajaba de norte, bueno, bajada es decir, hacia la calzada Independencia. Miren, esta es también una fotografía histórica. Esta es la Rotonda de los Hombres Ilustres, así se llamaba. Ahora con las modernidades es de los jaliscienses y las jalisciensas ilustres. Pero bueno, esta rotonda se vino a hacer en el año 1950. Allá al fondo se ve el edificio del museo. Sí, ese edificio del museo, ahí estaban las casas consistoriales. Las casas consistoriales estaban, bueno, afortunadamente no lo derribaron, pero ahí estaba el edificio que correspondía al asentamiento del manejo del administrativo municipal, estaba el ayuntamiento. Fueron mudadas estas casas consistoriales, ahí donde está el museo, a la derecha, no se ve en la foto, a la derecha, porque lo que se buscaba era la famosa cruz franciscana, que fue una idea que recabaron
Ignacio Díaz Morales, Luis Barragán y Aurelio Aceves, que fue el que diseñó esta rotonda para que hubiera un panteón civil de grandes personalidades. Ahí está Manuel López Cotilla, Luis Pérez Verdía, Irene Robledo, mujeres también, por supuesto. Matute Remos. Matute Remos, la esposa Agustín de Pedro Yáñez. Moreno, Rita Pérez de Moreno, Agustín Yáñez, en fin. Y bueno, y fueron mudadas, pero finalmente las derribaron. Ya platicaré más adelantito, si es que nos queda tiempo, de el Palacio de Cañedo, las casas consistoriales, el Palacio Episcopal, por la modernidad. Eso fue lo que nos ha dejado la poca preservación que tenemos aquí en nuestra ciudad. Europa, salvo Checoslovaquia, fue prácticamente toda bombardeada y prácticamente destruida. Y si vamos a Europa y vemos los palacios, las casas, los hoteles, igual, reconstruido igual. Y aquí lo que hacemos es acabar con la historia. ¿Qué pasó con la Escuela de Música y de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara, que estaba en Juárez y Tolsa? Sí, se acabó, y ahí está el edificio, que para mí no tiene un gran valor arquitectónico, de la UDG. Bueno, pues aquí, aparte de cuando está haciendo la rotonda, se quitó un templo, el Templo de la Soledad. Ahorita vamos a ver una imagen, a ver si aparece por ahí. Bueno, ese es un trazado de la avenida Alcalde. Cuando está en plena construcción, la rotonda, aquí hacia la derecha vemos todavía material ahí tirado. El edificio de la izquierda que tiene los arquitos es el edificio del ayuntamiento. Ahí antes estaba el Palacio Episcopal. Este edificio, muchos turistas vienen y dicen, oiga, esto es del siglo pasado, del antepasado, de cuando se fundó Guadalajara. No. Esto es del siglo XX. La remodelación se hizo y en 1952 fue cuando se creó este edificio del ayuntamiento. Aquí tenemos otro de las imágenes del hotel, de los hoteles que estaban ahí en el centro, el Hotel García, que estaba, y ahí con su belvedera, ahí arriba se ven unas personas que están viendo el paisaje, y que tenía, como muchos hoteles aquí en Guadalajara, en el centro de la ciudad, baños. Entonces tú ibas a bañarte, aunque no fueras huésped del hotel, y se iba uno a bañar, porque no es como hoy que vas muy a gusto, tienes sauna y todo en tu casa. Antes en las casas a veces no tenían ni baños, no había boilers como hoy. Había boilers, pero tenía uno que ponerle combustible de leña. Hoy no, hoy lo tienes automáticamente. Si quieres bañar a la 1 de la mañana, está tu agüita caliente. Este edificio lo ocupó la Ferretería La Palma, muy conocida aquí en Guadalajara. Este es 16 de septiembre y Prisciliano Sánchez en esta ochavada que durante muchos años estuvo funcionando, ahí lo dice, como mercería, ferretería y maquinaria. Allí en La Palma comprabas tú tijeritas, sí. Comprabas tú navaja española, la navaja libre de barbero, y era famosísima en la Ferretería La Palma. Había otra en la Ciudad de México muy famosa. Esta es interesante. Es un anuncio que se empezó a publicitar en los años 50, finales de los 40, con la primer ciudad jardín. Hagamos de nuestra casa un jardín y un jardín en cada casa. Esta fuente es la fuente de la Hermana Agua, en la avenida de las Rosas, a hoy esquina con López Mateos, antes avenida de los Ingenieros. Y bueno, fíjense, pagando la comparte al contado y el resto como renta, eran parte del financiamiento que se daba antes en esa hermosísima colonia Chapalita. Bueno, aquí está, donde está justamente la flechita, y no la muevas, Marco, ahí estaba el templo, ahí se alcanza a ver la cúpula, la torre del Templo de la Soledad. Ahí todavía no está la rotonda. Esta imagen es de la antigua avenida, que era la avenida San Francisco, que se llamó también Avenida de la Estación, que fue ampliada. Hoy es Paseo Alcalde. Antes de Paseo Alcalde, 16 de septiembre, y para poderla ensanchar, allí se hizo precisamente la rotonda, y donde está la flecha está el Templo de la Soledad, que hoy se cambió y está allá por la avenida Vallarta. Este es otro acontecimiento interesante aquí en Guadalajara, 1950. Ahorita lo mencionaste, Hugo. Jorge Matute Remos. Él hizo una obra prodigiosa, recorrió, y ahí se ven los rieles del edificio de la Telefónica. Era para recorrer, se recorrió varios metros para poder alinear la hoy Avenida Juárez Vallarta
que viene desde el eje de Javier Mina para sacarlo hasta pues ya la carretera Nogales. Para eso también se tuvo que derribar la antigua penitenciaría, que estaba, por eso en la calle de Escobedo, que fue el que fundó la penitenciaría del Estado, y ahí estaba la calle que todavía existe, penitenciaría, por eso. Por cierto, durante todo el tiempo que duró la obra, no se interrumpió ni un solo momento el servicio de telefonía. Muy cierto, y algo interesante que también tú lo sabes, le dijeron a Matute Remus, oiga, no, pero aparte que no se interrumpa, puede haber peligro. No, mi esposa se va a venir aquí. Sí, ahí estuvo. Y ahí se estuvo la esposa de Matute Remus y lo recorrieron, no se interrumpió la telefonía ni los servicios. Ahí está la agencia de los carros Osmóvil, y esto que vemos de SKF era una agencia muy famosa de fertilizantes que había aquí en Guadalajara por la calle de Juárez. Vamos con otra imagen. Aquí está la nueva estación de ferrocarriles. Ya recorrimos en la parte histórica la antigua, ahora es, bueno, nueva entre comillas, ¿verdad? Este es de 1960-62. Podemos ver ahí todavía las líneas de camiones viejas que había aquí en Guadalajara, en donde termina la calzada de Independencia, hoy con la prolongación de Circunvalación Agustín Yáñez. Ahí está Ferrocarriles Nacionales de México, donde yo llegué a ir muchas veces con mi papá a la Ciudad de México en el Pullman de la Ciudad de México, que era fabuloso. Te ibas a las 8:30 de la noche y llegabas a las 8:30 de la mañana, dormidito, descansado y bien desayunado. Vamos con otra imagen. Esta es otra fotografía también famosa aquí en Guadalajara. Juárez, exactamente, y la calzada. Ahí tenemos el cine Juárez, que era uno de los primeros cines. Al principio de siglo estaba donde ahorita vemos esta fotografía donde está la gasolinería, estaba el cine Tabaré, también de los cines viejos aquí en Guadalajara. Vemos la avenida Juárez de doble sentido, hoy ya tiene un solo sentido que va de poniente a oriente, las líneas de camiones, la calzada y esa gasolinería. Yo tengo especiales recuerdos porque mi papá iba mucho a los Altos de Jalisco, era abogado también, y siempre llegábamos a la Merced a encomendarnos a Dios antes de salir. Y luego llegábamos a cargar gasolina a esa gasolinería. ¿Sí? Le poníamos supermexolina al carrito y ahí vamos en el carro a Tepa. Este es Juárez Juárez y la calzada, y estamos hablando de una fotografía de principios de la década de los 50. Miren, ahí está lo que les decía de los taxis. Ese carrito azul que ven que está cruzando la calle de Prisciliano Sánchez y Tols, ahí está al fondo el templo expiatorio que seguía en construcción, tiene un triangulito en su portañuela, en la puerta delantera izquierda. Esto significaba que era un taxi. Antes no era como hoy, de color azul y blanco. Perdón, traía la lucecita arriba en el techo. Exactamente. Y algo interesante, que traían dentro del parabrisas una luz que tenía de color verde y roja, libre. Entonces, si iba ocupado, para que en la noche lo pudieras distinguir, le daban la vuelta y la ponían de color azul. Digo, color azul, color rojo, entonces ya se está ocupado. Bueno, esta es una foto muy poco conocida del Templo de la Soledad. Y este era el templo anterior al que hoy está aquí en la Avenida Vallarta, el Templo de la Soledad, que fue, como tantos, derrumbado para poder construir la rotonda de los jaliscienses ilustres. Vamos con otra imagen. Miren, en 1964, Guadalajara llegó al 1,000,000 de habitantes. Y esta es la publicidad que sacaban en los periódicos. Guadalajara, gran metrópoli, con 1,000,000 de habitantes desde el 8 de junio de 1964. Colma de regalos al tapatío, 1,000,000. Señora, si usted espera, inscríbase en González Ortega Benchís, Droguería Levi, que fue de las primeras farmacias aquí en Guadalajara. Su hijito o hijita puede ser el afortunado tapatío 1,000,000. Y sí, efectivamente, ese 8 de junio del 64 se cumplieron los pronósticos y el tapatío 1,000,000 fue bautizado, fueron sus padrinos, el que fuera Medina Asensio, don Pancho Medina Asensio, el gobernador Juan Gil Preciado y el cardenal José Garibay Rivera. Ya había sido cardenal, a él le pusieron el capelo en 1958. Entonces, él, y todavía vive, es un cartero, se llama José Juan Francisco, el tapatío 1,000,000. Miren esta, en la Basílica de Zapopan, fíjense cómo está, más o menos en la zona de lo que hoy sería Plaza Patria. Así era la carretera a Zapopan en los 40, la antigua carretera a Zapopan. Por ahí se llevaba a la Virgen.
Donde vemos esta primera persona que va caminando hacia la izquierda con su clásico vestido de manta, atrás de ese talud estaban los colomos, donde estaba el arroyo del Colomo. Y nosotros llegábamos a pescar. Esa fronda que ustedes ven ahí era lo que hoy es la zona financiera de Guadalajara. Después esto se fue poblando más de árboles y ahí rentaban caballos. Ahorita ya está ahí el fraccionamiento Jacarandas, el Hospital San Juan de Dios, que no hay que confundirlo con el San Juan de Dios inicial de los juaninos donde estaba el río. El San Juan de Dios de acá de Zapopan es un hospital psiquiátrico muy diferente. Vamos con otra imagen, por favor. Fíjense que allá atrás se ve, al fondo se ve el Hotel El Tapatío. Es una fotografía de más o menos de 1965-67. Se ve el fraccionamiento Revolución y es la glorieta del Álamo. Fíjense qué despoblado estaba todo eso. Allá donde se ven los árboles, hacia la derecha, estaba la estación transmisora de la famosa XCHL. Ahí estaba. Y después estuvo ahí un tiempo XCAB, que fue después Canal 58. Bueno, aquí es una escena así como muy bucólica, si me permiten, no tiene nada que ver con el campo, pero por ponerle un nombre. Al fondo se ve la catedral, a la izquierda, a la derecha, el Palacio de Gobierno. Ahora ya la vestimenta cambia, ya vinieron los que les llamaban los catrines. Vean el sombrero de copa que trae este señor de la izquierda, ese mero que está señalando aquí Marquito. En fin, las personas ya vestidas de una manera distinta, ya no se ven los de manta ni los grandes sombreros. Y para concluir, antes que se me olvide, allí en Palacio de Gobierno, exactamente en esa esquina que estamos mostrando, estamos situados en la Avenida Corona, casi esquina con Juárez. Ahí se ve en la parte de abajo al fotógrafo, con aquellas fotografías, cámaras que había antes, que sacaban, ¿te acuerdas? La luz de tungsteno y todo eso. Bueno, pues en esa esquinita de Palacio de Gobierno, ahí está la inscripción en latín de donde viene la palabra cuicus, o cuico. Y al lado izquierdo, ahí estaba la comisaría de lo que le llamaríamos hoy la Procuraduría de Justicia. Y había gendarmes. Y todo viene, ya otro día platico la historia de un borrachín que estaba leyéndole el letrero y porque es quicustodiat, pero en latín, y quicus, y voltea con el policía. A ver, tú, quicus, ¿qué dice ahí? No, pues quicus, pues que ibas a ver también el otro. Y de ahí surgió la de cuico, porque hay más cosas que platicar de la historia. Bueno, por eso les traje esta fotografía, que es de la calle Corona, esquina con Juárez, y al fondo se ve Pedro Moreno. Es un recorrido histórico que hemos hecho aquí a nuestra ciudad, que yo creo que nos fuimos 4 siglos para atrás y la hemos venido pues recorriendo y repasando. Muy bien, Abel, ha sido con unos comentarios de una gran historia de nuestra Guadalajara. El gran desafío que nos heredó el siglo XX no fue solamente el crecimiento de Guadalajara, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en una ciudad más equitativa, mejor conectada y con oportunidades para todos sus habitantes. ¿Qué opinas, Abel? Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque quisiera hacer una salvedad. Lamentablemente se han perdido muchos espacios verdes para nuestra ciudad. Los planes de mitigación que se ofrecen por parte de los constructores al gobierno para que la ciudad no represente o no tenga ese daño que representan las construcciones verticales en áreas de la modernidad, nos están causando también problemas. Porque no es lo mismo que en una casa vivan 5 personas a que en esa misma superficie se construya un edificio de departamentos en donde estén viviendo 50, 60 personas. El consumo de los servicios es mayor. Es lo comido por lo servido, como se decía antes. Esa sería mi opinión. Estimado Abel, agradezco tu tiempo. Estoy seguro que es resultado de mucho interés para todos nuestros amigos. Yo soy Hugo Serratos y este es tu canal, El Café de los Martes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima. Hasta pronto.